Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Un año más empezamos la Cuaresma en este día del miércoles de ceniza. Y estos días, como estoy convaleciente de una operación de pierna, de tobillo, pues estoy leyendo mucho y me tropecé con un libro muy breve, Tras la belleza, de José Manuel Mora, donde recuerda la historia, el mito de Orfeo y Eurídice. Orfeo y Eurídice estaban recién casados cuando Eurídice, a la que Orfeo amaba tiernamente, muere por accidente. Una serpiente le muerde. Y el caso es que Orfeo, que tenía una gran voz y cantaba maravillosamente, logra bajar al inframundo y allí se encuentra ante Plutón y Proserpina, los poderosos señores del país irrevocable y triste de los muertos, y les canta. Les canta de tal manera que les cautiva y llegan a concederle el que se lleve a su mujer Eurídice de vuelta a la luz de la vida. Pero con una condición, y es que no puede volver a mirar a su mujer en el viaje hasta estar completamente bañada en la luz fuera del inframundo. Pues si la mirara, la perdería. Orfeo coge de la mano a Eurídice y corren juntos a la superficie. Y cuando Orfeo alcanza la luz, dice el texto que ya las auras de la luz cogió al imprudente enamorado un acceso súbito de locura. Acceso perdonable si los dioses supiesen perdonar. Y se volvió para mirar a su Eurídice, ya al borde mismo de la luz, sin acordarse de la promesa. Y en ese preciso instante, Eurídice, a quien le falta todavía el tobillo por salir de la sombra, escapó de su vista como se aleja el humo que se une a las brisas sutiles, dice Virgilio, perdiéndose para siempre. De esta anécdota me venía a la cabeza por el inciso que hace Virgilio de acceso perdonable, sí, si los dioses supiesen perdonar. Los dioses griegos no eran capaces de perdonar, eran inflexibles, duros, no tenían amor, más que rivalidad entre ellos. Y qué distinto es el Dios verdadero que está siempre dispuesto a darnos una nueva oportunidad. El Dios verdadero que se revela como misericordioso en todo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, hoy tenemos en la primera lectura un pasaje del profeta Joel en el que después de animar a la conversión y a la penitencia con estas palabras, ahora, oráculo del Señor, convertíos a mí de todo corazón con ayuno, con llanto, con luto, rasgad vuestros corazones, no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, un Dios compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en amor que se arrepiente del castigo. Pues después de animar a la conversión, Joel expone su confianza en la misericordia y el perdón de Yahvé. ¿Quién sabe, escribe, si cambiará y se arrepentirá, dejando tras de sí la bendición, ofrenda y liberación para el Señor, vuestro Dios? Esa duda, quién sabe, se convierte en certeza en el Nuevo Testamento, con Jesucristo, que, como dice San Pablo en la segunda lectura, se hizo pecado en favor nuestro. Jesucristo asumió todos nuestros pecados para poder ser perdonados. Así lo siente la Iglesia y así nos lo propone en la antífona de entrada de la misa de hoy. La antífona de entrada
que da el tono de toda la celebración litúrgica del día de hoy, y el día de hoy, que es miércoles de ceniza, que nos da el tono de toda la Cuaresma. Pues la antífona de entrada tan relevante de este día es: te compadeces de todos, Señor, y no aborreces nada de lo que hiciste. Pasas por alto los pecados de los hombres para que se arrepientan, y los perdonas porque tú eres nuestro Dios y Señor. Qué maravilla, ¿verdad? Qué distinto nuestro Dios y Señor de aquel si los dioses supiesen perdonar. Qué distinto. Esto es lo que nos recuerda la Cuaresma. El spatium veri penitentiae, espacio de verdadera penitencia, tiempo de verdadera penitencia. La Cuaresma nos recuerda cada año que Dios escucha nuestro dolor, nuestro arrepentimiento, nuestros gemidos. Dios escucha. Lo recordaba el Papa León en su mensaje del 5 de febrero del 2026 para la Cuaresma. Decía allí: Dios mismo, al revelarse a Moisés desde la zarza ardiente, muestra que la escucha es un rasgo distintivo de su ser. Porque dice en el libro del Éxodo: yo he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto y he oído los gritos de dolor. La escucha del clamor de los oprimidos es el comienzo de una historia de liberación, un camino de salvación para sus hijos reducidos a la esclavitud. Y del mismo modo que Dios escuchó a su pueblo oprimido por los egipcios y esclavizado por los egipcios, que es un símbolo de la esclavitud del pecado, Dios nos escucha a nosotros, quizás oprimidos por los pecados propios, por la culpa personal, o quizás oprimidos por los pecados de otros. A nosotros, oprimidos por el daño que hemos hecho a los demás, a aquellos que queremos, por todo el mal que hemos hecho y el bien que hemos dejado de hacer. Dios escucha nuestros gemidos, nuestro dolor. Dios ve nuestra penitencia. Dios perdona. Dios es misericordioso. Hay esperanza. Merece la pena el combate. Todo esto es la esencia de la Cuaresma. Y por eso el Papa León empezaba su mensaje del 5 de febrero del 2026 con estas palabras: la Cuaresma es el tiempo en el que la Iglesia, con solicitud maternal, como una buena madre que quiere lo mejor para sus hijos, así hace la Iglesia, nos invita, porque somos libres y solamente nosotros podemos hacerlo, nos invita a poner de nuevo el misterio de Dios en el centro de nuestra vida. Y el misterio de Dios es que, a pesar de ser nuestro Creador omnipotente, el absolutamente otro, Dios nos ama como hijos. Y Dios se ha hecho uno de nosotros para morir por nosotros en la cruz y llevarnos al cielo. Ese es el misterio de Dios. Ese Dios que perdona. Y por eso el mensaje sigue diciendo: para que nuestra fe, claro, dice, la Cuaresma nos invita a poner de nuevo el misterio de Dios en el centro de nuestra vida, para que nuestra fe recobre su impulso hacia Dios, nuestro Padre, y el corazón no se disperse entre las inquietudes y distracciones cotidianas. Qué maravilla, Señor, el intentar esto, ponerte de nuevo en el centro de nuestra vida. Eso tiene que ser la Cuaresma. Porque al final se trata de esto, de acogernos a la misericordia de Dios, de mendigar una nueva oportunidad de enmendar nuestros errores de años, que quizás se han convertido en hábitos difíciles de erradicar, o que quizás empozoñan la relación con quienes queremos. O quizás simplemente nos han convertido en una persona que no nos reconocemos, que no queríamos ser así. Pues, en cualquier caso, ahora
es el tiempo favorable, nos dice San Pablo en esa segunda lectura de los Corintios. Ahora es el tiempo favorable para convertirnos, para volver a Dios, para volver a ponerle en el centro de nuestra vida, para acogernos a su misericordia. Ahora, Señor, nun cepi, ahora empiezo. Y no hay forma más bonita de hacerlo, pienso, que con el Salmo de hoy, el Salmo penitencial número 50, el Salmo del rey David después de su gran pecado. Es un salmo que el Espíritu Santo nos propone para encauzar nuestro arrepentimiento. Nosotros lo escuchamos como palabra de Dios, los salmos están en la Biblia, pero nos dicen no sólo cómo se siente Dios, sino cómo debemos sentirnos nosotros. Por eso, escuchar los salmos, rezar con los salmos, hacerlos propios, forman parte de esa disposición que el Papa León decía en su mensaje del 5 de febrero del 2026 para la Cuaresma. Esa disposición a escuchar, que es el primer signo con el que se manifiesta el deseo de entrar en relación con el otro. Es clarísimo cuando dos personas se escuchan mutuamente, se prestan atención, es el comienzo de una relación. Si yo no escucho a alguien, no hay ninguna oportunidad de establecer una relación. Y lo mismo pasa con Dios. Y Dios nos habla en la Sagrada Escritura. Y Dios nos habla en el Antiguo Testamento. Dios nos habla en los Salmos y nos habla en este Salmo 50, que está precisamente como salmo responsorial del día de hoy. Dice así: misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito. Limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, y tú y yo también hemos de hacerlo. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé. Cometí la maldad en tu presencia. A veces, Señor, nos horroriza el pecado, nuestro propio pecado, porque es feo, porque desdice de la persona que queríamos ser, porque hace daño a los demás, pero contra ti solo pequé. Contra ti. El pecado, sobre todo, ofende a Dios, es una desobediencia a Dios. El Salmo continúa: oh Dios, después de haber reconocido toda la miseria, ¿no? Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu Santo Espíritu. O sea, ayúdame a poner a Dios en el centro de mi alma, como decía el Papa León. Devuélveme, sigue el Salmo, la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Es muy bonito cómo este salmo responsorial acaba bien. Empieza con la contrición, empieza con la petición de purificación y con los propósitos de penitencia y acaba con la certeza y la esperanza de que el Señor nos abrirá los labios y nuestra boca proclamará su alabanza. O sea, que gozaremos de su presencia. Le tendremos en el centro de nuestra vida. Qué bonito en la Cuaresma rezar con frecuencia este salmo, para llevar nuestra alma por caminos de contrición, por caminos de rectificación, de purificación, que nos hacen tanto bien. En ese libro que he hecho referencia al principio, Tras la belleza, hallazgos y meditaciones, hay un momento en que se escribe algo bien bonito. Dice allí: a veces las historias, nuestras vidas, se rompen. Se rompen muchas veces por culpa nuestra, Señor. Hacemos una gran tontería o una pequeña tontería. Una vez, un shogún del Japón envió a sus siervos a China a encontrar un artesano que reparase sus cuencos de té rotos. Un shogún es un señor, ¿no? Un señor feudal. Como volvieran con los cuencos cosidos con hierro, el shogún
desilusionado, los envió por las tierras del Japón. Los siervos volvieron esta vez con una sorpresa. Unas inesperadas líneas de oro sellaban las grietas de los cuencos. Una belleza extraña abrazaba el cuenco. La belleza repara, alienta la reparación, queda en lo reparado. Como los hombres infelices, los cuencos se rompen cada uno a su manera. Las líneas de oro son la escritura de una historia, un drama. Cuentan una rotura, una lucha, un bello desenlace. Las historias bellas, de belleza tremenda y trabajosa, son las líneas de oro con que nos reparamos. Esas líneas de oro que hacen más bello el cuenco que antes de romperse. Y lo hacen más valioso. Eso es el arrepentimiento, la contrición, la humildad de rectificar y de comenzar y recomenzar en nuestra vida. Nos podemos romper, sí. Quizás a diario. Mejor si no nos rompemos, pero nos puede ocurrir. Pues contrición, petición de perdón, arrepentimiento. Todo a lo que nos mueve la Cuaresma. Y nos convertiremos en un cuenco mucho más bonito, reparado con el oro del perdón de Dios, reparado con el oro de la misericordia de Dios, que se puede verter cuando nosotros le abrimos el corazón con nuestra contrición. ¿Y qué más conviene tener presente al comenzar la Cuaresma? En la colecta pedimos a nuestro Señor, en la colecta de la misa, la oración colecta. Concédenos, Señor, comenzar el combate cristiano con el ayuno santo, para que al luchar contra los enemigos espirituales seamos fortalecidos con la ayuda de la austeridad. O sea, que pedimos al Señor comenzar el combate cristiano con el ayuno santo. Con eso, precisamente. El ayuno, que es precisamente el segundo punto, junto con la escucha, que proponía el Papa León para la Cuaresma del 2026, en su mensaje. Un ayuno claro y rotundo, un ayuno literal de comida, no de pantallitas ni de series, que son cosas muy buenas también ese ayuno, pero el Papa quería en ese mensaje hacernos como poner por delante la literalidad del ayuno corporal. Decía así: si la Cuaresma es tiempo de escucha, el ayuno constituye una práctica concreta que dispone a la acogida de la palabra de Dios. Entonces dice: la abstinencia de alimento, en efecto, es un ejercicio ascético antiquísimo e insustituible en el camino de la conversión. Señor, verdaderamente es antiquísimo e insustituible este ejercicio, este ayuno, porque así fue como venciste tú el combate contra el diablo en el desierto, con ese ayuno durante 40 días. Y luego, ante la primera tentación, respondes: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y no conviertes las piedras en panes. Nosotros ayunamos de alimento precisamente para escuchar con más hambre la palabra de Dios. Y el ayuno, con el hambre que causa en nuestro cuerpo, nos ayuda a sentirnos y percibir con mayor fuerza la necesidad, el hambre que tenemos de la palabra de Dios, que nos salva, que nos hace poner a Dios en el centro de nuestra vida. Pero ayuno, repito, a veces da un poco de pena ver lo flojos que somos algunos para esto del ayuno, ¿no? Nos proponemos comer un poco menos o no comer en absoluto, o no merendar, o no cenar, o no comer esto, lo otro, y luego llega el momento y el primer día bien, el segundo, y ya luego empezamos a flojear.
Me causó bastante impresión ver una chica joven que, estando en Medjugorje, ahí el mensaje de Medjugorje de la Virgen pues son las 5 piedras, ¿no? Una de ellas es el ayuno los miércoles y viernes. Ayuno que consiste en estar todo el día a pan y agua. Y esta chica lo hacía con enorme naturalidad. Y me impresionó y me hizo plantearme, Señor, ¿yo sería capaz de esto? A veces pienso que no. Pues a veces, Señor, somos flojos. Vamos a revelarnos en esta Cuaresma, ya que el Papa ha querido expresarlo de ese modo, ¿no? La abstinencia de alimento, en efecto, es un ejercicio ascético antiquísimo e insustituible en el camino de la conversión. Pues vamos a rebelarnos contra la comodidad, contra la flojera. San José María escribió en Camino: no me seas flojo, blando, ya es hora de que rechaces esa extraña compasión que sientes de ti mismo. Pues Señor, ¿para cuándo voy a dejar el ayunar si no lo vivo en Cuaresma? Ese ayuno el miércoles de ceniza, el viernes santo, pero luego la abstinencia todos los viernes de carne, y luego tantas cosas que nosotros podemos hacer, ¿verdad?, de ayuno. Hay como una crisis de fortaleza, un auge del victimismo, y nos vendría muy bien ayunar, con buena cara, sin hacerlo notar, como recomienda Jesús en el Evangelio. Cuando ayunes, que no se te note en la cara, y tu Padre, que ve lo escondido, te lo recompensará. Y si alguna vez nos sentimos flojos para esto del ayuno, pues siempre, o no podemos hacerlo por las circunstancias que sea, porque estamos enfermos, porque lo que sea, ¿no? Somos un deportista profesional, yo qué sé, ¿no? Pues siempre nos quedará esto otro que decía el Papa León en su mensaje para la Cuaresma del 2017. Decía: por eso me gustaría invitarles a una forma de abstinencia muy concreta y a menudo poco apreciada, es decir, la de abstenerse de utilizar palabras que afectan y lastiman a nuestro prójimo. Empecemos a desarmar el lenguaje, renunciando a las palabras hirientes, al juicio inmediato, a hablar mal de quienes están ausentes y no pueden defenderse, a las calumnias. Esforcémonos, en cambio, por aprender a medir las palabras y a cultivar la amabilidad. En la familia, entre amigos, en el lugar de trabajo, en las redes sociales, en los debates políticos, en los medios de comunicación y en las comunidades cristianas. Entonces, muchas palabras de odio darán paso a palabras de esperanza y paz. Pues ahí tenemos, ¿verdad?, algo que está al alcance de todas las fortunas. Vamos a acudir a la Virgen para que nos ayude a convertirnos verdaderamente en esta Cuaresma, para que estemos como muy centrados, ¿no?, en estas dos actitudes: la escucha, que lleva a la contrición también, y el ayuno, que ayuda también a la contrición. Y ahora sigue tú por tu cuenta.